en mayor detalle. La radiación. Hablábamos de que hay una reducción en la radiación. Lo que observamos acá es una imagen tomada desde el suelo de una calle en una ciudad bastante con muchísima construcción en altura, ¿sí? Es del hemisferio norte, ¿sí? Y lo que vemos, ¿sí?, en este gráfico es lo que sería el movimiento aparente del Sol para el solsticio de verano, el movimiento aparente del Sol para los equinoccios y el movimiento aparente del Sol para el solsticio de invierno. ¿Sí? Es básicamente lo que ustedes graficaron en sus esferas. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos esto, vamos a observar que en realidad el Sol, de manera directa, en el punto en el cual estamos parados, en el solsticio de verano, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana, que en otra área sin edificios tendría sol, no nos estaría dando el sol. A las 10 de la mañana nos estaría dando el sol. A las 11 otra vez queda tapado. Entre las 12 y las 14 tendríamos sol y ya después nuevamente estaríamos en sombra, ¿sí? Entonces, de 16 horas posibles de insolación directa, tenemos 1, 2, 3, 4/5 horas de insolación directa, lo cual reduce muchísimo la cantidad de energía que va a ingresar. Y vemos que en el otro extremo, durante el solsticio de invierno, excepto a las 12 del mediodía, en ningún momento vamos a tener energía directa. ¿Sí? Entonces todo esto va a hacer que ese punto específico y que muchos otros puntos de la ciudad tengan una menor energía ingresante. Bien, las islas de calor, que es el aumento de la temperatura en las ciudades, sí es el fenómeno estudiado de climatología urbana más importante. ¿Sí? En este gráfico lo que vemos es las distintas islas de calor que se han observado a lo largo de los estudios. Se puede hacer un análisis de cómo influyen las ciudades en lo que es el subsuelo directo, o sea, el suelo que está en contacto directo con las superficies urbanas tiene un efecto de isla de calor, ¿sí?, con respecto a una superficie normal o superficie sin alteraciones antropogénicas, ¿sí? Después tenemos lo que se llama la isla de calor superficial o la isla de calor que se le dice la de temperatura de piel, que es aquella que se genera en las superficies en sí. O sea, mediríamos la temperatura, por ejemplo, de una chapa, de una calle de hormigón, de un árbol, ¿sí?, de la superficie del árbol, pero no la atmósfera en sí. Cuando hablamos de la atmósfera, sí, podemos obtener dos valores de islas de calor. Lo que se llama la isla de canopeo, ¿sí?, que mide, que es la atmósfera inmediata que se encuentra dentro del límite superior de los edificios y el suelo que nosotros tenemos en las ciudades comparado con la atmósfera rural, y lo que se llama la boundary layer o capa base, ¿sí?, que es desde el tope de los edificios hacia el límite superior de la atmósfera urbana, que dependiendo del día y las condiciones puede medir entre 100 metros de altura o 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces ahora tenemos temperaturas, ¿sí? Acá tenemos la temperatura de una comparada para la ciudad de Rancagua en Chile, la temperatura de la isla de Canopeo, o sea, de la atmósfera urbana propiamente dicha entre el suelo y el límite de los edificios. Entonces observamos que en este caso tenemos 3 islas de calor bien marcadas, una de mayor intensidad y los alrededores con algunas zonas más frías, ¿sí?, que se pueden observar en esta gráfica. Lo mismo, ¿sí?, esto es para primavera y esto es para verano. ¿Sí? Tenemos nuevamente los tres centros de calor un poco menos diferenciados y los alrededores más fríos. ¿Sí? Estos son efectos de islas de calor. Y en el otro trabajo, digamos, que traemos acá, lo que se observa es las islas de calor, pero de la superficie, o sea, de las coberturas exactas que se dan en la ciudad. Entonces, por ejemplo, podemos observar que esta zona tiene mayores temperaturas en junio, sería para el hemisferio norte un principio de verano, ¿sí?,
y observamos que otro día con otra característica climática, ¿sí? Esas superficies se comportan de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la superficie se calienta por conducción, como ustedes ya vieron. Todas las superficies se calientan por choque de partículas. En cambio, ¿por qué esto no se trasladaría a la atmósfera de manera directa? Porque la atmósfera se calienta por convección. Entonces es un proceso más lento. Bien, la humedad relativa. Dijimos que la humedad relativa está siempre en relación con la temperatura del aire. ¿Sí? Como vieron en los capítulos de humedad de agua en la atmósfera, esto es así. Cuanto mayor es la temperatura, más es la cantidad de vapor de agua necesario para generar una mayor saturación. Entonces, si tenemos una misma masa de aire sobre un área, si nosotros aumentamos la temperatura de esa área de manera diferencial, en los distintos lugares vamos a encontrar distintos porcentajes de humedad. Y esto se observa claramente en esta imagen de Leicester, Reino Unido, donde las mayores temperaturas tienen los valores más bajos de humedad, mientras que los valores más bajos de temperatura tienen los valores más altos de humedad. ¿Sí? Siguiendo con el análisis, con la nubosidad, ¿sí? En este caso vamos a mostrar dos análisis. El primero es con una imagen radar, en la cual se muestra la ciudad de San Luis y sus alrededores. Y observamos que en general los alrededores de la ciudad tienen entre un 10 y un 30% de humedad, mientras que la ciudad en sí llega a valores extremos de 50% de cobertura nubosa. Bien, en el otro gráfico lo que se muestra es la altura máxima de las nubes en el medio rural y en el medio urbano, observando que las ciudades generan con mayor frecuencia la presencia de nubes de desarrollo vertical, como pueden ser las cumulonimbus. Las precipitaciones. Bueno, las precipitaciones tienen básicamente tres efectos. En primer lugar, está lo que hablábamos de que hay menor precipitación en general en las ciudades que en los alrededores, ¿sí? Por ejemplo, observamos en la ciudad de San Luis una media de 100 milímetros y en los alrededores con algunos extremos de 140, 150, pero una media más o menos de 125 milímetros, con lo cual estaríamos hablando de entre 25 y 30 milímetros de diferencia entre lo que es la ciudad y sus alrededores. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro son las características de la precipitación, o lo que hablamos de las lluvias, ¿sí? La lluvia en las ciudades, debido a la presencia de mayor cantidad de contaminantes, en general tiene una modificación en su pH. Si los contaminantes son de características ácidas, como son los dióxido de nitrógeno o los sulfuros, se produce lo que se conoce como lluvia ácida. Pero también existen algunos otros contaminantes, como son el calcio, el magnesio, que están en superficie, que generalmente pueden generar precipitaciones de tipo básicas. ¿Sí? Entonces el pH de las precipitaciones es otro valor a tener en cuenta. Y por último, existe un efecto que en esta gráfica específicamente no se da, pero sí se puede observar. Supongamos que la ciudad de San Luis tiene mayor cantidad de edificios en este sentido, ¿sí? Edificios altos. Esos edificios altos en algunos tipos de precipitaciones pueden funcionar como efectos de barrera, y lo que ocasiona ese efecto de barrera que en algunas ciudades se ha observado es que en esta zona tendríamos mayores precipitaciones que en esta zona, ¿sí? Entonces, las grandes edificaciones estarían generando una mayor precipitación a sotavento de dichas áreas, y a barlovento una disminución de las precipitaciones. En cuanto a la contaminación atmosférica, bien, las ciudades, como dijimos, son uno de los principales focos de emisión, sobre todo por las actividades industriales y el transporte, ¿sí? Y en el gráfico inferior lo que vemos es todos los procesos que se pueden dar con esa contaminación que se genera, ¿sí? El primero es la emisión de los contaminantes en el área urbana. Esos contaminantes por movimiento pueden ser dispersados, ¿sí? O, por ejemplo, si están en superficie y
se produce una lluvia, pueden ser arrastrados por esa lluvia y se da lo que se conoce como la deposición húmeda, perdón. Si los contaminantes recorren una cierta distancia, pero ya en un momento por su determinado peso caen a la superficie, se denomina deposición seca, y también es importante dentro de estos procesos de dispersión cuando esos contaminantes se transforman. Por ejemplo, nosotros emitimos nitrógeno y por el contacto con el mismo aire se oxida y se forma el dióxido de nitrógeno, que es uno de los principales ácidos contaminantes de las ciudades, ¿sí? Entonces, todos estos procesos tienen como consecuencia distintas problemáticas. Por ejemplo, la lluvia ácida puede dañar sistemas acuáticos, tanto sistemas acuáticos como sistemas terrestres. La polución tiene impactos directos sobre la salud de la población en la cual se produce esa contaminación, y la misma contaminación tiene, en muchos casos, tiene una actividad corrosiva con respecto a los edificios. Las partículas son también dentro de los gases de efecto invernadero. La mayoría, hay una gran cantidad que se emiten en formas muy concentradas en las ciudades, por ejemplo el dióxido de nitrógeno o el dióxido de carbono o el metano, ¿sí? Y en general la deposición seca tiene consecuencias sobre lo que es las producciones vegetales, tanto de áreas de producción masiva, como puede ser un campo, o en los árboles. Y el otro gráfico lo que muestra es cómo se comportan distintas plumas de contaminación al interior de una atmósfera urbana, ¿sí? Ustedes esto ya lo vieron, las chimeneas y cómo se comporta según la característica atmosférica que se determine, y lo que muestra acá es cómo esas particularidades se ven afectadas por la generación de la atmósfera urbana, ¿sí? Produciéndose una concentración aún mayor de los contaminantes sobre las áreas urbanas y sobre esa pluma urbana que se genera por encima de las ciudades. Bien, por último vamos a hablar del viento. El viento, como dijimos, en general tiene una reducción de su valor, ¿sí? En esta gráfica lo que se observa esto es el viento regional, ¿sí? Que en general los vientos regionales tienen por fricción con la tierra un aumento de su velocidad a medida que aumentamos la altura, ¿sí? Si nosotros ponemos, en este caso es un edificio solo, esa fricción se produce aún más arriba, ¿sí? Entonces tenemos que en estas zonas se producen una serie de calmas y una reducción en la velocidad del viento, sí, que se ve, como observan aquí, también influenciada lo que está un poco más lejos, ¿sí? O sea, un edificio no tiene solamente influencia sobre el lugar donde está, sino que también va a tener una influencia en lo que sería azotamiento de dicha zona. Bien. Y por otro lado, otra característica del viento es la que se produce los movimientos no de fricción, sino de turbulencia que generan los edificios, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener en general una reducción de las velocidades y un aumento de las calmas como característica general de las ciudades. Pero si hacemos un análisis de algunos puntos especiales de las ciudades, vamos a observar que existen zonas en las cuales se producen turbulencias mucho más marcadas, y esas turbulencias se conocen como remolinos de viento, o si se producen en canales, ¿sí? Túneles de viento si se producen en áreas urbanas en donde hay una serie de edificios muy altos todos consecutivos y que producen el encañonamiento de esa masa de aire, ¿sí? La misma masa de aire que tenía que pasar, por ejemplo, en 100 metros, ahora tiene que pasar en 10 metros, entonces hace como un movimiento acelerado y es más rápido ese movimiento por esa zona. Pero en general lo que tenemos es una reducción de el viento. Bueno.